Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Halil İbrahim Ceyhan sorprendió a todos en una transmisión en vivo donde, con lágrimas en los ojos, confesó, por Esla Turkoglu lo perdí todo. Esta inesperada revelación encendió la atención del mundo del espectáculo y las redes sociales no tardaron en llenarse de comentarios, reacciones y especulaciones sobre lo ocurrido entre los dos famosos actores. Todo comenzó cuando Halil inició un directo aparentemente común para saludar a sus seguidores. Sin embargo, apenas minutos después, su tono cambió y con la voz quebrada dijo, "No puedo seguir ocultando esto, lo que siento me supera". Los espectadores quedaron impactados al verlo tan vulnerable, algo inusual en un actor que siempre se ha mostrado fuerte y reservado. En medio de sollozos, Halil continuó, perdí oportunidades, amistades y hasta la confianza de personas cercanas, todo por Esla. Pero aún así, no me arrepiento. Este testimonio hizo que muchos de los seguidores recordaran los rumores de meses anteriores sobre una relación más allá de la pantalla entre Halil İbrahim Ceyhan y Esla Turkoglu. Aunque ambos siempre insistieron en que solo eran compañeros de trabajo y buenos amigos, el público notaba una química especial entre ellos. Ahora, estas palabras de Halil abren un nuevo capítulo en la historia que parecía haber quedado en silencio. Durante la transmisión, algunos de los seguidores enviaban mensajes de apoyo, mientras otros preguntaban directamente por Esla. En un momento, Halil tomó aire profundamente y dijo, Esla siempre significó mucho para mí, más de lo que imaginan. Pero al mismo tiempo, esa cercanía me costó demasiado. La sinceridad en su mirada y la emoción de sus palabras dejaron sin aliento a quienes estaban presenciando el directo. Fuentes cercanas al entorno de Esla Turkoglu afirman que ella no esperaba esta confesión pública y que, de hecho, no está contenta con que su nombre vuelva a ser centro de un escándalo mediático. Una persona de su círculo comentó, Esla prefiere mantener su vida personal en privado, no quiere que esto se convierta en un circo mediático. Sin embargo, el daño ya estaba hecho, las redes sociales explotaron con miles de publicaciones, memes, debates y hasta videos de reacción analizando cada palabra y gesto de Halil. Los fanáticos de la actriz también reaccionaron con fuerza. Algunos defendieron que ella no tiene culpa de las decisiones de Halil, mientras otros creen que quizás hubo sentimientos ocultos que nunca llegaron a expresarse abiertamente. En medio de estas discusiones, una frase de Halil quedó grabada en la mente de todos, si pudiera regresar el tiempo, quizás elegiría callar, pero no puedo mentirle a mi corazón. Este episodio también puso en evidencia lo difícil que puede ser la presión del mundo del espectáculo. Vivir bajo los focos significa que cualquier emoción, cualquier error o confesión, puede volverse viral en cuestión de segundos. Para muchas seguidoras, ver a Halil tan expuesto y sincero fue un momento que despertó empatía. Comentarios como es humano, todos sufrimos por amor y qué valiente al mostrarse así dominaron las redes. Al mismo tiempo, hubo quienes criticaron que un asunto tan delicado se hiciera público, los sentimientos no deberían convertirse en show. La situación se volvió aún más intensa cuando algunos periodistas comenzaron a reproducir fragmentos del directo en sus propios programas, generando titulares llamativos como Halil İbrahim Ceyhan se derrumba en vivo o El amor secreto detrás del silencio. Estas interpretaciones, aunque a veces exageradas, contribuyeron a que el tema se convirtiera en tendencia no solo en Turquía, sino también en comunidades de fans internacionales. En cuestión de horas, hashtags con sus nombres aparecieron en el ranking de lo más comentado, y cientos de vídeos recopilaban las reacciones más emotivas del actor. Por otro lado, la prensa empezó a buscar desesperadamente declaraciones oficiales de Esla Turkoglu. Hasta el momento, la actriz se ha mantenido en completo silencio, evitando responder preguntas de reporteros a la salida de los rodajes o en sus apariciones públicas. Su actitud reservada, lejos de apagar los rumores, alimentó aún más la curiosidad de los seguidores, que comenzaron a especular si su silencio es una muestra de respeto, de indiferencia o incluso de un dolor que no desea compartir. Mientras tanto, colegas del medio se pronunciaron de distintas maneras.
Algunos actores y actrices que han trabajado con Ali lo describieron como un hombre apasionado y muy entregado a sus emociones, confirmando que lo visto en el directo es reflejo de su personalidad auténtica. Otros, en cambio, advirtieron sobre los peligros de exponer sentimientos tan profundos en un espacio tan público. La vulnerabilidad es valiosa, pero la industria del entretenimiento es implacable. Cada palabra puede usarse en tu contra, señaló un productor veterano en una entrevista radial. La discusión pronto trascendió el ámbito del chisme. Psicólogos y especialistas en relaciones interpersonales fueron invitados a programas de televisión para analizar lo ocurrido. Algunos destacaron la importancia de normalizar que los hombres también expresen su dolor emocional sin miedo al juicio social. Otros alertaron sobre la delgada línea entre la sinceridad y la exposición excesiva, que puede transformarse en un arma de doble filo para la carrera de cualquier artista. En paralelo, los seguidores más fieles comenzaron a organizar campañas en redes sociales bajo lemas como "Estamos contigo Ali" o "Respeto para Sla", intentando equilibrar el debate y evitar que se convierta en un ataque hacia alguna de las dos figuras. Sin embargo, como suele suceder en estos casos, no faltaron los detractores que utilizaron el episodio para crear divisiones, difundir rumores sin fundamento o inventar supuestas pruebas de una relación clandestina. A medida que los días avanzaron, quedó claro que el tema no desaparecería fácilmente. La expectación del público se multiplicó ante la posibilidad de que Sla, en algún momento, decida pronunciarse. ¿Lo hará a través de un comunicado oficial? ¿En una entrevista exclusiva? ¿O preferirá el silencio absoluto como señal de que no quiere participar en el espectáculo mediático? Esa incógnita mantiene a la audiencia pendiente de cada movimiento, cada publicación y cada gesto de la actriz. Por su parte, Halil Ibrahim Ceylan no ha vuelto a realizar transmisiones en vivo desde aquella noche. Su equipo de representantes comunicó brevemente que el actor se encuentra tomándose un tiempo para reflexionar y que agradece las muestras de apoyo recibidas. Aún así, la huella de su confesión permanece imborrable en la memoria colectiva de los fans, quienes difícilmente olvidarán el momento en que un ídolo decidió desnudar su alma frente a millones de personas. Este episodio marca un antes y un después tanto en la carrera de Ali como en la percepción pública de Sla. Más allá de los rumores y las teorías, lo cierto es que ambos se encuentran en el centro de una narrativa que combina amor, dolor, fama y vulnerabilidad. Una historia que, más que un simple escándalo pasajero, se ha convertido en un espejo de las tensiones entre la vida privada y la exposición mediática en la era digital. Y mientras el debate sigue encendido, queda flotando una pregunta sin respuesta: ¿fue este un acto de liberación personal para Halil, o el comienzo de una tormenta que pondrá a prueba no solo su carrera, sino también la fortaleza emocional de ambos actores? Solo el tiempo lo dirá. Queridas seguidoras, este escándalo nos recuerda que detrás de la fama y el glamour, los artistas también viven emociones intensas y complejas. La historia entre Halil Ibrahim Ceylan y Sla Turkoglu, real o no, seguirá dando de qué hablar durante mucho tiempo. ¿Y ustedes, qué opinan de esta confesión tan inesperada? Déjenme sus comentarios aquí abajo y no olviden suscribirse al canal para no perderse los próximos videos. Nos vemos pronto.